recibimos a la pareja representante de Armenia. Fuerte aplauso. Sebastián de Ensemble, claro, de Armenia. Seguidamente nos acompaña Ecuador. Ñucanchic, Ecuador. A continuación recibimos México, Compañía Nacional de Danza Folclórica de Nieves Paniagua. Seguidamente abrazamos la presencia de Senegal, Ballet Jamou. Y en este teatro principal de Ourense nos acompaña también Serbia, Folk Dance Group Tukovic. Y finalmente, protagonizando también estas jornadas de folclore, Taiwán, GC Folk Dance Group. Seguidamente, representantes de la institución provincial, vicepresidente segundo de la Diputación Provincial y diputado de Cultura, don César Fernández Gil, acompañado del director artístico de las jornadas de folclore, don Julio Fernández Serra, saludará a cada una de las parejas participantes junto con las banderas y anfitriones de estas jornadas de folclore. Un aplauso, gracias. El segundo de la Diputación Provincial de Ourense, don César Fernández Gil, y diputado de Cultura. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un orgullo hoy estar una vez más en este acto de bienvenida a los grupos participantes en las jornadas de folclore que inundan de color y de tradición y de cultura nuestra provincia durante estos días del mes de agosto, que es ya, yo creo que el evento referencial a nivel cultural que tenemos en la provincia de Ourense y que en todo el territorio están esperando y aguardando vuestra llegada con los brazos abiertos para daros ese recibimiento que caracteriza también a la hospitalidad, que es seña de identidad de nuestra provincia y de nuestro territorio. Para mí, como decía antes, es un orgullo que una institución como la que hoy represento, como la Diputación, pues siga apostando constantemente por fortalecer los vínculos que nos unen a través de la cultura. La cultura, el cariño y el sentimiento por nuestro folclore y por nuestra tradición es algo común a todos nosotros, aunque nos separen realmente miles de kilómetros a todos nosotros también. Pero hay eso que nos une y que nos hace estar y sentirnos más cerca. Y nosotros pues lo que queremos es trasladarle ese sentimiento de cariño por la tradición, de cariño por el folclore y de cariño por la multiculturalidad a todos los
los habitantes de nuestra provincia y nuestro territorio. Como os decía, esto es un evento que está ya muy consolidado, son 41 años ya de jornadas de folclore aquí en Ourense, y vais a poder comprobar cómo en todos los lugares que vais a visitar a lo largo de estos días, en los que vais a tener la suerte de actuar, pues vais a ver el cariño y el calor con que os recibe nuestros vecinos y vecinas. La verdad es que están deseando que lleguéis, que hagáis vuestro espectáculo, poder disfrutar de vuestra cultura y de vuestra danza y, en definitiva, hacer que os sintáis también como uno más de nuestros territorios, como un ourensano más. Eso es un poco también el sentimiento que seguro que os trasladan a lo largo de estos días aquí en la provincia. Por mi parte, nada más, simplemente que tendréis la ocasión también de ver y de conocer diferentes lugares emblemáticos. Hoy estamos en este teatro principal en la ciudad, en la capital de provincia, en la ciudad de Ourense, pero tendréis la ocasión de visitar pequeños lugares, pequeñas villas hermosas, y de conocer también el enorme patrimonio y la enorme riqueza patrimonial que tenemos en nuestro territorio. Así que daros la bienvenida. De verdad que en nuestro corazón, en el corazón de la provincia, quedará grabado un año más este año, vuestra presencia y vuestra participación en la provincia, y esperemos también que vosotros os llevéis en un pedacito de vuestro corazón pues un trozo de Ourense. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas.
Shaquín Lorenzo Fernández
de xaneiro de 2004, ano Xocas, no seno da Escola Provincial de Danzas da Deputación de Ourense, na honra do ilustre etnógrafo ourensán. Seguindo os obxectivos da Escola de Danzas, o centro ten como finalidade a conservación e divulgación do noso patrimonio. A través dos obradoiros de canto, danza e tradicións, desempeña unha función pedagóxica primordial e fomenta o respecto e a autoestima que a cultura popular se merece. Conta na actualidade con alumnos ao longo de toda a xeografía provincial e realiza labores de investigación e difusión da etnografía, seguindo a traxectoria do colectivo Castro Floxo. Castro Floxo comezou a súa actividade no ano 1978. Seguindo as indicacións do propio investigador Xaquín Lorenzo Xocas, adicouse ata a actualidade a percorrer a nosa xeografía tras os vestixios que permanecían na memoria dos maiores. Para incentivar os alumnos e abrir o Centro de Cultura Popular á sociedade, organízanse periódicamente romarías, festivais, congresos e outras actividades en distintas localidades da provincia de Ourense. Estes acontecementos, de carácter non competitivo, nos que participan membros de todas as idades, convértense nunha oportunidade de convivencia onde os rapaces síntense protagonistas e amosan orgullosos os seus progresos. Por outra banda, o centro tamén concorre a festivais nacionais e internacionais e forma parte da organización das xornadas de folclore, como así fixo a Escola de Danzas desde a súa primeira edición no ano 1984. Xornadas que amosan cada ano a máis de 40.000 espectadores o mellor do folclore mundial. Chegan cada verán a 17 concellos, abordando a totalidade da provincia ourensá e extendéndose a zonas limítrofes como Monforte de Lemos en Lugo e Chaves en Portugal. O Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo conta cun equipo propio de investigación. O material recollido, música, baile, vestimenta, oficios, xogos, gastronomía, despois de ser clasificado e arquivado, estúdiase e incorpórase ao repertorio do centro tras ser amosado ao público e divúlgase posteriormente en publicacións periódicas realizadas desde a súa sede. Os campos investigados sintetizanse no espectáculo Raidán, que constitúe un compendio de arte, cultura e tradicións populares, variado mosaico onde a música e o baile se complementan con escenas propias da época do ano e do ambiente laboral ou festivo no que se desenvolven.
mundialmente así coñecido, o insigne etnógrafo ourensán. Se os nenos, xoves e menos xoves, teñen a oportunidade de coñecer a súa cultura, transmitirán aos que veñan detrás un acervo que, ademais de enriquecelos como persoas, axudaráos a entender outras culturas para facelos máis tolerantes e respetuosos e, polo tanto, máis libres.
se le acabó. Casi.